Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco López González y les voy a exponer el tema regla del trapecio, que es dentro de las técnicas para poder hacer integrales de forma numérica. Para empezar, vamos a definir lo que es un trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero que tiene solamente dos lados paralelos. En esta figura podemos ver que es un trapecio porque cumple con la definición. Los únicos lados paralelos es este y este. La base y la tapa no son paralelas, obviamente, entonces califica como trapecio. ¿Por qué nos va a interesar esta figura? Más adelante lo vamos a ver, pero por el momento vamos a determinar cómo podemos obtener el área de un trapecio, porque vamos a aplicar esta fórmula para más adelante. Recuerden que lo que queremos es resolver una integral, y una integral en el sentido de Riemann es o representa el área bajo la curva que está dibujando la gráfica de mi función. Entonces, en este caso, para calcular el área de mi trapecio, regresando a mi problema geométrico, vamos a notar que el trapecio lo podemos partir siempre en dos triángulos, ¿vale? Entonces, esta rayita es mi partición para este trapecio en particular. Siempre lo puedes hacer, ¿ok? Siempre lo puedes hacer. Este es un candidato. La otra puede haber sido esta otra rayita, ¿no? La otra diagonal. Vamos a suponer, o sea, con una que elijas, basta y sobra. Nosotros vamos a elegir esta que está dibujada. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cuál es el área de un triángulo? Obviamente es base por altura sobre 2. Entonces, vean que para el triángulo 1, esta barrita de aquí, es obviamente su base, y la altura es este lado, totalmente, ¿no? Entonces, si yo conozco su base y conozco esta altura, simplemente hago base por altura y lo divido entre 2. Bien, eso es evidente. Pero lo que no es tan evidente es quién es la base y la altura del triángulo 2. Entonces, en estas flechitas coloco como anotación quién es. Y miren, justamente este de aquí, su base, vamos a tomarla que sea este lado, lateral. Como bien dice la flechita, ¿no? Este lado es la base del triángulo 2. Y la pregunta es, bueno, ¿quién es la altura? Pues la altura, si vemos este lado, ¿ok? Si vemos este lado, vemos que coincide justamente con la altura del otro triángulo, ¿ok? Un hecho muy, muy padre. Entonces, este lado de aquí es la base del triángulo 1 y a la vez altura del triángulo 2, ¿ok? Entonces, justamente, los únicos datos que vamos a necesitar va a ser la base de todo el trapecio y los dos lados paralelos entre sí. ¿Vale? Con esto vamos a calcular el área del triángulo 1 y el área del triángulo 2, lo sumamos y con eso obtenemos el área del trapecio. ¿Ok? Como bien dice aquí en este recuadrito, dice el área de un trapecio es igual a la suma del área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. ¿Ok? Bien, tengamos eso en mente porque lo vamos a aplicar ahora en el terreno de las funciones. Bien, pasamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen, la que tenemos aquí, tenemos en verde la curva que me representa mi gráfica que dibuja f de x, ok, está en verde. Entonces, el área bajo la curva es lo mismo que la integral de f de x, de a hasta b, ok, en el sentido de Riemann, porque hay varias integrales, nosotros estamos viendo la clásica, que es la integral de Riemann. Entonces, repito, la integral de la función verde de f de x, la integral definida, ¿ok? Recuerden que cuando definimos una integral ya no colocamos al final más c, ¿vale? Aquí ya está definida. ¿Por qué decimos que está definida? Porque estoy limitando mi función al intervalo a b, ¿vale? Entonces, la integral desde a hasta b de mi función f de x, esta verdecita, geométricamente hablando va a ser toda el área bajo la curva, o sea, toda la región sombreada, que es la región azulita más esta región en blanco, ¿vale? Que más adelante van a ver por qué está un trocito azul y el otro en blanco. Pero en principio es
toda esa región. Es más, vamos a iluminarla solo para cuestión de remarcar. El área bajo la curva. Uy. Ahí, un poquito de error ahí de edición, pero se podría dar una idea, ¿no? Es lo rojo más lo azul, que hace rato estaba iluminado. Bueno, regresamos al dibujo original. Entonces, todo ese sombreado, todo el sombreado por debajo de lo verde es la integral, ¿vale? Entonces, ese es el problema que nosotros queremos resolver. Queremos ese sombreado, lo queremos aproximar con un sombreado de una figura geométrica cuya fórmula de su área nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque el sombreado debajo de la f de x no es un polígono regular. ¿Ok? Un polígono regular son usualmente cuadriláteros, paralelogramos, etc, etc, etc. Pero, no, ¿qué es esto? O sea, fíjense, la figura es estas dos barras paralelas, la base y la tapa. Vean, la tapa hace un arco. Entonces, ¿qué rayos es esto? ¿Vale? Entonces, no tengo fórmulas para sacar esa área de forma exacta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a aproximar. ¿Y qué voy a hacer para aproximar? Pues voy a tratar de inscribir adentro de esa área una forma geométrica cuya fórmula de área yo me sepa. Pero voy a tratar de que esa forma geométrica cubra la máxima cantidad de sombra que yo desee. La sombra que yo deseo, recuerda que es lo blanco más lo azul, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tratar, aquí salen muchas técnicas. Hay gente que usa cuadrados, ¿ok? Hay dos formas de construir cuadrados. Cuando uno usa cuadrados donde te pasas del área, rectángulos. Cuando los rectángulos se pasan del área, eso se le conoce como la suma superior, o hay rectángulos que te dejan un cachito de área sin cubrir, esa es la suma inferior, y etc, etc, etc. Nosotros vamos a emplear un trapecio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros usamos un trapecio? Entonces, vean lo que voy a hacer para inscribir ese trapecio. Es este lado, ¿ok? La base y 1 con una recta, los vértices estos, ¿no? Entonces, vean que tengo un trapecio, cumple con la definición, ¿vale? Solamente dos lados paralelos, y bueno. Entonces, la integral, vamos a ver esta expresión, la integral de f de x desde A hasta B va a ser aproximadamente igual, estas curvitas significa aproximadamente igual, ¿a qué? Al área del trapecio A, B, F de B y F de A. ¿Ok? Este trapecio A, B, lo voy a seguir aquí con la herramienta del lapicito, ¿no? Es el trapecio A, B, F de B, F de A. ¿Ok? Esta área del trapecio va a ser aproximadamente igual. ¿Ok? Vean que lo iluminé de color azul justo la parte que me va a faltar de aproximar. Por eso le vamos a llamar a eso de color azul error de aproximación. ¿Okay? Que es un buen tramo. Pero en un momento vamos a ver cómo mejoramos la aproximación con la misma idea, ¿no? Pero bueno, eso más adelante. Entonces, ya tenemos aquí que la integral es aproximadamente igual al área del trapecio AB, F de B, F de A. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuánto vale el área de ese trapecio? ¿Cuánto vale? Bueno, pues vamos a aplicarle la fórmula de hace unos momentos, que dice el área de ese trapecio lo voy a poder sacar ¿cómo? Pues divido mi figura en dos triángulos. La divido en dos triángulos. ¿Ok? Y va a ser igual a este triángulo más este otro. Entonces, el triángulo 1, ¿cuánto vale su base? Bueno, su base es este segmento. ¿Cómo encuentro la longitud de un segmento? Pues es el valor mayor menos el valor menor. Eso hay que aprendérselo, ¿no? O sea, lo que mide un segmento es el valor mayor menos el valor menor. Un segmento lineal, ¿no? Por eso es B menos A. B menos A. Eso es lo que vale la base. ¿Y la altura cuánto vale? Pues F de A. Por eso este primer triángulo es base, o sea, B menos A por F de A entre 2. Ese es mi primer triángulo. Y el segundo triangulito es, como habíamos visto anteriormente, la base, pero ahora la base es F de B. Y mi altura dijimos que coincide con la base del otro triángulo, o sea, B menos A. Entonces, mi segunda área es F de B por B menos A entre 2. Sumo mis dos áreas y simplemente es cuestión de hacer un poquito de
de álgebra, porque vemos que el factor común es b menos a, lo factorizo, es b menos a entre 2, ¿ok? Pero únicamente por estética de la fórmula le voy a dejar el entre 2 a los términos, ¿no? Solamente voy a factorizar b menos a, y entonces me queda b menos a por, y luego todo junto, f de a más f de b entre 2. Entonces, esta es, así saco mi área para esta situación. Y vaya, o sea, con que tú conozcas b, a, f de a y f de b, con esto vas a poder aproximar tu área con un trapecio, ¿vale? Pero vean que tiene, hay un pero, tiene un buen cachito de azul que no hemos cubierto, ¿ok? Entonces eso, o sea, hay que preguntarnos qué onda, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo mejoro esta aproximación? ¿Cómo mejoro esta aproximación? ¿Vale? Y la respuesta va a ser muy, muy elegante. Dice, bueno, vamos a dividir mi intervalo AB no en un solo trapecio, sino en n trapecios, ¿ok? En n partes iguales. O sea, vamos a dividir AB en n partes iguales y en cada un segmento de esa parte vamos a elevar un trapecio, ¿ok? En este ejemplo, bueno, estoy colocando AB, los puntos suspensivos significa que ahí hay varios puntos de corte. Recuerden que quiero que todos tengan el mismo tamaño, todos los trapecios quiero que tengan la misma base. Entonces, ahí únicamente estoy colocando en esos puntitos suspensivos, que es para los número de trapecios que quieras, pero me voy a fijar en los 3 puntos de corte centrales, al cual yo le llamo xy menos 1, xy e xy más 1, ¿no? En alusión de que es 3 puntos del medio cualquiera, el iésimo, el y menos unésimo y el y más unésimo, ¿no? O sea, precedido y antecedido, o sea, el xy antecedido por el xy menos 1 y precedido por el xy más 1, ¿no? Esos puntitos de corte se van a llamar nodos, ¿ok? Nodos. Pero vean que solo por hacer esa figura ya casi no se ve nada de color azul. Y eso es genial porque significa que, o sea, el error está yéndose a cero. Se está yendo a cero, ¿no? Entonces, y esto lo hemos anotado aquí. Dice, notamos que el error de aproximación se reduce de tal forma que visualmente nos cuesta trabajo observar regiones azules, ¿no? Esto es una prueba visual, no es una demostración, pero se puede demostrar, o sea, si para quien le guste la parte de matemáticas teóricas, se puede demostrar que entre mayor sea el número de partes que dividas A y B, o sea, entre mayor sea el número de trapecios que vas a elegir para aproximar tu área bajo la curva, el error de aproximación se va a ir a cero. Eso significa que si tiendes a infinito el número de trapecios, pues el error va a ser nada, cero, ¿ok? ¿Vale? Y bueno, en el esquema del análisis numérico esto se le conoce como un esquema convergente, ¿ok? Convergente, porque siempre cuando tú estás aproximando va a haber un error. El error va a ser la resta del resultado exacto menos tu aproximación. Recuerden que les dije que B menos A era la distancia entre B y A. Pues bien, el error menos la aproximación, pues es la distancia que hay entre, el resultado exacto menos tu aproximación, pues es la distancia que hay entre lo exacto y tu aproximación, valga la redundancia, ¿no? Entonces, todas las restas, donde el número, todas las restas que te van a dar como resultado un número positivo, es porque lo que estás restando es menor, o sea, B menos A, B es mayor que A, ¿ok? Para que te dé positivo la resta de B menos A. Entonces, cuando estás pasando una situación similar, lo que estás calculando realmente es la distancia entre B y A, ¿vale? Y si, por ejemplo, tienes una resta y resulta que te da el resultado de esa resta negativo, pues habría que sacar el valor absoluto para conocer la distancia entre ellos. Pero bueno, entonces, con esto en mente, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, como ya mejoramos la aproximación, como ya la mejoramos, lo que vamos a hacer a continuación es buscar mi fórmula numérica que me aproxime el área bajo la curva, o sea, el área bajo la curva verde, ¿ok? Pero ojo, ya no voy a hacer como antes, que solamente tenía un solo trapecio. Ahora voy a expresar mi fórmula
en función de la suma de todos los mini trapecios que tú puedes generar partiendo el intervalo de A hasta B en n partes iguales, ¿ok? Para meter ahí n trapecios. Entonces vamos a buscar esa fórmula matemática. Entonces vamos a la deducción de la fórmula, ¿ok? Deducción de la fórmula. Entonces, para deducir la fórmula, primero necesito condiciones, ¿no? O sea, la fórmula necesita combustible, ¿no? Que son los datos que tú le ingresas, ¿vale? Pero es un combustible muy específico, o sea, no es cualquier tipo de combustible, ¿no? Pues porque la máquina no funciona, es muy elitista, ¿no? Entonces, para mi fórmula de la regla del trapecio, necesito primero que déjenme, les digo, tiene un asterisco esta primera condición, ahora les diré por qué. La primera condición es que la función, necesitas una función, f de x, una variable, de una variable real a otra variable real, ¿no? La f de x clásica. Pero necesitas que sea mayor o igual que 0 sobre el intervalo AB, o sea, el intervalo AB es el intervalo de interés, y tú necesitas que sea mayor o igual que 0. También se puede, o sea, ¿qué significa mayor o igual que 0? Significa que únicamente vamos a tomar en cuenta curvas que pasan con alturas positivas, o sea, que nunca bajan, del plano cartesiano nunca bajan en y negativos, siempre andan en el primer y segundo cuadrante, nunca bajan al tercero o cuarto, ¿ok? Eso lo vamos para nuestro algoritmo vamos a quererlo así, pero se puede ampliar, o sea, se puede ampliar si uno quiere bajar o sea, que igual tome en cuenta funciones que suben, bajan, hagan lo que quieran. Pero por simplicidad y para ejemplificar la técnica, realmente es un ajuste muy fácil lo que hay que hacer más adelante, pero vamos a centrar nuestra atención en funciones de momento solo no negativas, ¿ok? O sea, que sea positiva o 0, ¿ok? Y necesitamos que la función obviamente sea Riemann integrable, o sea que su integral exista en el intervalo B, porque si no existe su integral, pues qué rayos vamos a estar calculando, ¿no? ¿Vale? Entonces esas dos condicioncitas, ¿vale? Eso es de cajón. Ahora, el usuario, o sea, tú vas a tener que definir el número de trapecios, que es lo mismo el número de partes iguales en el cual vas a subdividir el intervalo total AB. Este número lo vamos a decir n minúscula, ¿ok? Entonces ya llevamos de momento dos, la f, o sea, la función, y la n, ¿ok? Y como dijimos hace un rato, entre mayor sea la n, se mejora la aproximación. Bien. Y ya, o sea, prácticamente necesitamos, son 5 datos. Son 5 datos, no miento, son 4 datos. Es tu función f de x, ¿ok? Que cumpla con la condición AB, ¿ok? Tu función f de x, ese es el primer dato. El segundo dato es el extremo inferior A de tu intervalo. El tercer dato es el extremo superior B de tu intervalo. Y el cuarto dato es el número de partes iguales que vas a subdividir el intervalo total AB, o sea, n, ¿vale? En resumen es f de x, A, B y n. 4 datitos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para encontrar la expresión del método del trapecio? ¿Qué vamos a hacer? Les digo, únicamente vamos a hacer una fórmula para que sume todas las áreas de los mini trapecios del cual voy a llenar el espacio. Entonces, esta imagen que ves aquí la obtuve de hace un momento. ¿Y qué es lo que aislé? Aislé un trapecio aleatorio, ¿ok? De los n que vas a definir, tomé uno al azar, ¿ok? Tomé el xyésimo, el que tiene como nodos xy menos 1 y luego el que le sigue el xy, entre estos dos. Ahora, como has partido el intervalo en partes iguales, pues todos tienen la misma base, la cual le llamo h, pero h la puedes calcular en términos, recuerda que el programa son 4 datos, f, a, b y n, ¿ok? Y curiosamente con a, b y n tú puedes calcular el valor de esa h, que es b menos a entre n. A ver, ¿por qué b menos a entre n? Recuerda que b menos a representa geométricamente la distancia entre a y b. Entonces, b menos a es la distancia entre a y b, o sea, es lo que mide tu intervalo. Y cuando lo divides entre n,
pues es como cuando tienes un pastel y lo divides entre n comensales, ¿no? Vas a tener el n trozos iguales. Pues es lo mismo acá. B menos A entre n es lo que mide cada trocito del intervalo equitativamente. Entonces h es B menos A entre n, ¿vale? Entonces este es h. Y pues bueno, siguiendo un poquito con la notación de funciones, si este es xy y si este es xy menos 1 y este es xy, pues sus respectivas imágenes bajo f es f de xy, como lo vemos acá, y f de xy menos 1, que es el que vemos acá, ¿no? ¿Por qué recupero estos datos? Pues hay que recordar las fórmulas que hemos visto hace un momento, y si no, le damos un poquito para atrás al video que vamos a subir, ¿no? Pero bueno, empleando la fórmula de hace un momento con estos 4 datos para el nodo, acuérdate que este nodo es aleatorio, ¿vale? O sea, todos se comportan igual y estoy tomando el iésimo, ¿ok? Con el i menos unésimo, ¿no? Entonces, el área del trapecio iésimo, ¿vale? Es igual a h por f de x y menos 1, o sea, esta altura, más f de xy, esta altura, entre 2. Esta fórmula de dónde salió, te invito a que, si no la ves, pues da un poco hacia atrás de este video y observa, o sea, simplemente el área del trapecio que yo calculé hace rato, haz lo mismo, pero con estos 4 datitos que está aquí, o sea, xy menos 1, xy, f de xy y f de xy menos 1. O sea, con esos 4 datos sustituye y te va a dar esta expresión. ¿Por qué es importante el área de ese iésimo trapecio? Porque lo que vamos a hacer, recuerda que el área bajo la curva que queremos es simplemente sumar todos los trapecios pequeñitos. Entonces, simplemente, y nos vemos acá, miren, y es justo lo que he dicho. La integral de A hasta B de f de x con la regla del trapecio se aproxima a la suma de las áreas de los trapecios. Entonces, ¿cuántos hay? Pues este es el primero, o sea, hay n trapecios, ¿no? Entonces, este es el área del primer trapecio, el área del segundo, bla, 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 hasta el área del último, ¿ok? ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué tiene estas expresiones? O sea, me estoy centrando, para no perder de vista, únicamente hasta aquí, ¿vale? Ahí están las áreas de los n trapecios. El resto es álgebra únicamente para compactar las cuentitas, ¿verdad? Pero aquí está lo importante. Si se dan cuenta, todas estoy sumando la misma estructura, cambiando nada más datos. Pero esta estructura proviene justo, vea, de lo de hace un momento, ¿no? Este es para el iésimo y aquí lo he aplicado para el primer trocito. Recuerda que el primer trocito arranca en A, entonces su altura va a ser f de A, por eso aparece aquí f de A. Ok, pero vean los siguientes, f de A, f de x1 y luego f de x1, f de x2. La siguiente es f de x2, f de x3, todo entre 2 por h, ¿no? Y así, hasta que te los acabas. El último va a ser f de x n-1 más f de b. Y ya, es lo último, ¿no? Y bueno, lo que sigue es algebrita. Ok, algebrita nada más para compactar, ¿vale? Un poquito, lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer con un poquito de notación sigma, como yo lo hice. Yo lo hice con notación sigma y unas propiedades de notación sigma. Lo puedes ver con detenimiento y hacerlo tú en tu libreta, te lo invito a hacer, es muy buen ejercicio. Y vemos que todo se compacta a esta expresión. Es h entre 2 por esta sumita, que es f de A más 2 veces esta sumatoria de 1 hasta n-1 de fxy más f de b. Eso sería todo si no fuese que me está estorbando el xy. Recuerda que yo como dato tengo, ¿qué tengo? Mi función. Tengo A, tengo B y tengo N, ¿vale? Entonces xy la tengo que expresar en términos de mis 4 datos. Entonces vamos a darle otro vistazo a ver xy a que es igual y aquí lo vemos. Notemos lo siguiente. Recuerdan que xy son los nodos o los puntos de corte, ¿vale? Entonces x0 es el primer punto de corte y ese ¿cuánto vale? Vale A. Recuerden que este es el intervalo de A hasta B. Entonces, x0 vale A, xn, o sea, el primer punto de corte es x0, vale A. Y el último es xn, que vale B. Entonces, el siguiente punto de corte es x1. Pero x1 en términos de ¿a qué es igual? Pues es A y le sumas un h, ¿vale? Entonces, x1 es A más h, ¿vale? El siguiente nodo, ¿cuánto es? Es A más 2h. Y no sé si ven el patrón. x3, ¿quién es? Es A más 1, 2, 3h. Entonces, xy, ¿cuánto vale? Pues A más IH.
y esto es oro puro, porque ya tengo cuánto vale XY. XY vale A más IH. A es un dato que tengo, H es un dato que también puedo sacar, por acuérdate que H es B menos A entre N, y la I, pues la I es el índice de la suma, ok, ese índice es el que vas intercambiando acá, o sea, lo tienes todo. Ya que intercambias XY igual a A más IH, lo que tienes es esta formulita en rojo, ¿vale? Ese es el motor para nuestros ejercicios y el motor para nuestro programa que a continuación voy a exponer, ¿vale? Entonces, es la formulita, es la integral de A hasta B de f de x mediante la regla del trapecio es igual a, si se dan cuenta, lo único que hice fue esta expresión, pero lo único que cambié fue que XY ya la expresé como A más IH, ¿vale? Y pues bueno, aquí nada más al lector se le recuerda que H vale B menos A entre N, ¿ok? Entonces esta es la regla del trapecio para integrales. ¿Qué sigue? Vamos a aplicarla en un ejemplo. Vamos a programar el ejemplo, o sea, vamos a hacer todo ello y vamos a culminar con la tarea. Los ejercicios van a ser los siguientes, es empleando la regla del trapecio, encuentre a mano las siguientes integrales para n igual a 10. La integral va a ser de 0 a 1 de x cuadrada de x, la integral de 0 a 1, 1 entre el valor absoluto de x más 1 de x, y la integral de 0 a 1 de pi medios que multiplica el valor absoluto del seno de pi x entre 2 y de x, ¿no? Y ya después que lo resuelves a mano, hay que emplear Visual Basic para resolver los problemas anteriores de tal forma que el usuario decida el valor de n, a y b. La tarea realmente va a ser estas dos últimas, porque yo voy a resolver la primera. La primera la voy a resolver a mano y con el programa. Y entonces a ti te toca esto último. Bien, vamos con la primera. Entonces, primero vamos a resolver esta integral. Vamos a hacerlo primero de forma exacta. ¿Para qué? Para comparar un poquito el error. De forma exacta, la integral de 0 a 1 de x cuadrada de x es igual a x cubo entre 3, evaluado de 1 a 0. Entonces es un 1 al cubo entre 3 menos 0 al cubo entre 3 es un tercio. ¿Vale? La forma exacta es un tercio, que más o menos se aproxima a 0.333333 infinitos 3, ¿vale? Ahora, mediante la regla del trapecio. Regla del trapecio. Integral de 0 a 1 x cuadrada de x. ¿Se va a aproximar a qué? Entonces, la fórmula me dice que es h entre 2 multiplicado por f de a más 2 veces la sumatoria esta de f de a más ih más f de b, ¿ok? Todo eso que te recomiendo que esa fórmula la tengas ya anotada, ¿vale? Y si no, pues bueno, la regresas del video y la checas. Entonces, h, ¿cuánto vale? Pues h vale b menos a entre n. Entonces, h, ¿cuánto vale b? b vale 1. A vale 0, entonces b menos a es 1 menos 0 entre n, n vale 10. Dividido entre 2, haces la ley de la torta o del sándwich, te queda 1 menos 0 entre 2 por 10, que te va a dar un 20avo, ¿vale? Aquí, ¿no? Luego, esto multiplicado ¿por quién? Por la función evaluada en a. ¿Quién es a? 0. ¿Y quién es la función? X cuadrada, entonces es 0 al cuadrado, ¿vale? Esta suma ahorita la explico, más la función evaluada en b. B es 1, la función es x cuadrada, entonces f de b es 1 al cuadrado. Que nos va a dar un 1 ahí, ¿no? Entonces, y en medio es 2 veces la suma desde 1 hasta n menos 1. N, ¿quién es? Es 10, porque son 10 partes que quiero. Y n menos 1, ¿cuánto es? Pues es 10 menos 1, 9. ¿Vale? Entonces la suma desde 1 hasta 9. 2 veces la suma desde 1 hasta 9. ¿De quién? De la función. ¿Quién es la función x cuadrada? ¿Evaluada en dónde? En a más ih. ¿Cuánto vale a? 0. Y más i, que este es el índice de la suma. Y la h, ¿cuánto vale? Dijimos que 1 menos 0 entre 10. Entonces, aquí está. Este es a más ih. ¿Ok? Evaluada en x. En f de x, perdón, que es x cuadrada. Entonces, todo esto elevado al cuadrado. ¿Vale? ¿Y qué hago? Pues ya nada más hago despatarro la notación sigma. Esto es igual a 1 menos 0 entre 2 por 10 es 2 veinteavos, que multiplica a 0 al cuadrado de 0. Y es 1 veinteavo. Pero lo que hice aquí es que aquí hay un 2. Aquí no hay, este es un 1, pero lo puedo expresar el 1 como 2 medios, ¿no?
¿Para qué? Para que pueda factorizar ahí un 2, ¿vale? Y entonces lo saco. Aquí te queda un veinteavo y el 2 que saco, por eso escribí aquí 2 veinteavos. 2 veinteavos, ¿no? Este era un 1, pero le quité un 2. Ahora tengo un medio. Ahora tengo un medio ahí. Y pues bueno, vamos a terminar el resto de la suma. Esto es, ya sin estos dos, te queda, hay que sumar de 1 hasta 9. El primer valor te queda, realmente vas a sumar múltiplos de un décimo, si se dan cuenta. Es 1 entre 10 por i. Entonces, 1 entre 10 por 1 es un décimo al cuadrado. Luego el que sigue es 2 décimos al cuadrado. Y así te vas hasta 9 décimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimos, cada uno respectivamente al cuadrado. Ok, al cuadrado. Y a eso, aquí tengo un pequeño error, porque esto es un medio. Ok, es un medio, ¿no? Que ya no lo moví, pero abajo sí que está corregido. Ok, aquí nada más, cuidado, aquí es un medio. Porque al 1 le factorizo un 2, entonces me queda un medio, ¿no? Nada más ahí lo corregimos. Y ya todas las cuentitas hechas, me queda, vean que todos tienen, bueno, todavía podemos sacar factor común y demás. Me va a quedar 1 en 100, lo saco como factor común, ese 100, bueno, 2 entre 20 es un décimo. Y ese décimo lo vamos a multiplicar por el 100 de acá, te queda 1 entre 1000, y ya nada más me quedan los numeradores, ¿ok? Entonces te queda 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, así hasta 9 al cuadrado, que es 81. Y este término de acá, pues hay que ajustarlo. Le quitamos aquí, fíjense, era un medio, ¿ok? Es un medio. Y y después le quitamos un cienavo, ¿no? Entonces te quedan 100 entre 200, 200 entre 100, perdón, es un medio, y después les quitamos 1 entre 100, es 100 entre 2, te queda 50, se convierte a 50 esto, ¿ok? Hacen toda la suma con su calculadora y les da 335 entre 1000, ¿ok? Y es 0,335. Si haces la resta de la solución exacta menos la aproximación, te darás cuenta que, bueno, esto es .3333 y esto es .335, entonces tiene un error del orden de 10 a la menos 3. Y solamente usamos 10 trapecios. Esto se mejora un escándalo cuando subes el número de trapecios, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver en el programa. Aquí vemos detrás mi templete. En mi templete tengo 3 funciones predefinidas. Yo hice la de x cuadrada, la integral de 0 a 1 de x cuadrada de x. A ti te va a tocar hacer el resto de las dos, o sea, tanto a mano como de forma programarlo, ¿no? Programar la solución. Este es mi templete. El usuario elige. Y bueno, ahorita lo vamos a ver corriendo. La n pues vale 10, la puedes cambiar obviamente, de 0 a 1. Ok, nada más hay que tener cuidado aquí, que los intervalos, pues obviamente no vayas a colocar a igual a 1 y b igual a 0, porque ese que onda, ¿no? Es un intervalo como para atrás, no. Ten cuidado con eso, ¿no? Y la razón de por qué elegí ejercicios con x cuadrada, bueno, va a ser obvio, pero con valor absoluto los elegí porque les comentaba que de momento estamos exponiendo para funciones que están pasando por arriba del eje de las x, no bajan, o sea, puras funciones mayores o iguales que 0. Pero les digo que se puede hacer con una modificación muy sencilla para que pase por donde quiera, ¿no? Pero vamos a centrarnos con este tipo de funciones basta y sobra, porque la técnica queda muy bien ejemplificada, no le piden más, ¿no? O sea, con eso basta y sobra. Vamos a exponer el código. Aquí está el command. Y pues bueno, CLS ya saben que es para borrar. Entonces esto es para la control de botones de opción, ¿vale? Si el usuario le pica al primero y vale 1, al segundo y vale 2, y al tercero y vale 3, ¿no? Si no le pica ninguno y vale 0. Pero bueno, esto solo es cuestión del control de botones. Aquí viene lo bueno. La captura de datos y definición. Se llama H, que es la longitud de la base, se llama el paso.
y se llama el paso porque recuerden que cada nodo se define como A más IH. Entonces A se queda fijo, ¿vale? Y lo único que estás cambiando es la I multiplicada por H. Entonces lo que estás dando son múltiplos de H, o sea, estás dando pasos de tamaño H, por eso se llama el paso H, ¿ok? Entonces, N, vamos a ver, N pues solamente va a ser el valor del texto 1, A del texto 2, B del texto 3, y H, aquí coloco mi paso, es B menos A entre N. Ese no me lo da el usuario, ese yo lo deduzco. Está muy fácil la cuentita. Entonces, aquí vamos a hacerlo solo para x cuadrada, está obviamente oculto el resto porque les toca de tarea. Entonces, función x cuadrada es, si i vale 1, o sea, estamos en la primera opción, entonces del option bottom, este botón de opciones, entonces vamos a ver cómo se resuelve para x cuadrada con regla del trapecio. Entonces, recuerden que es una suma, la suma de f de a más la suma desde 1 hasta n-1 de f de a más ih, y más f de b. Entonces primero coloco lo facilito, que es f de a y f de b. La función es x cuadrada, evaluada en a es a cuadrada, lo puse yo como a por a. Lo mismo con f de b, ok, pero evaluada en b, obviamente, b por b, b cuadrada. Y aquí viene la parte de la suma de 1 hasta n-1. Entonces con un for, como ya sabemos, arrancamos con la suma igual a 0, y aquí hacemos el for desde j. Elegí aquí j como el índice, no pasa nada si le pones i, ¿no? Pero elegí la J, ¿no? Ah, no, de hecho le puse J porque la I la puse por el menú de botones, ¿no? Pero bueno, de J que va desde 1 hasta n-1, ¿y qué hacemos? Pues bueno, la suma, S es igual a S más, ¿y qué es más? Recuerda que más es la función evaluada en A más I más H, que aquí le estamos llamando I a las J, ¿no? Perdón, le estamos llamando J a las Is. Pero bueno, eso no tiene por qué confundir. Pero aquí estamos viendo justo que tenemos el A más J por H al cuadrado. O sea, hemos programado la parte central de la formulita. Recuerda que la formulita es f de A más la sumatoria, más f de B. Entonces, f de A, f de B lo tengo aquí, y esto es la parte del medio. Y listo. Y RT, que es integral por la regla de trapecio, va a ser igual a, y a la formulita que es h medios por, y ve, aquí están las tres partes de la suma, f de a más dos veces la sumatoria más f de b, ok. ¿Ves? Que nos imprima ahí la solución, hay un poquito con datos ahí para que el usuario sepa qué hizo, igual que nos reporte con dos trapecios, y listo, ¿no? Bien, ahora toca correrlo. Por cierto, por ahí puse una opción que si el usuario le da clic ahí, le diga, oye, elige una función, ¿no? Es esta, x cuadrada, n vale 10, de 0 a 1. Recuerden el ejercicio que resolví hace rato y pues, chequen en el video que va a coincidir, miren. Y listo, 0,335, ocupando 10 trapecios, ¿no? Vean que si yo le subo el número de trapecios, se mejora la aproximación. Recuerden que la integral exacta era 1/3, o sea, 0.3333. Vean, ya subió a grado 5, 10 a la menos 5. Uf, casi 0, ¿no? Y aquí podemos jugar. ¿Vale? Ok. Entonces, de tarea pues les toca programar esto. ¿Ok? Le doy clic para que vean que dejo tarea, pero también yo ya la hice, ¿no? Para que todos parejos, ¿no? En esta, ¿no? También ahí está. ¿Ok? Pueden cotejar los resultados. Podemos ampliar un poquito esto. Este es con 10, pero lo puedes ir moviendo a distintos los parámetros, ¿no? Y aquí es donde viene la magia de la programación, que ya te puedes tomar un cafecito, relajar y que haga el trabajo tu programita, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta es los ejercicios que les propongo. Ah, miren, aquí está el 0,335.